Que la palabra que nosotros predicamos, que el mensaje que recibimos cada domingo, cada miércoles, se convierta en vida en nosotros. Porque no tiene mucho sentido que tú vengas y dediques una hora a escuchar a chiquitines ahí al frente decir cosas cuando los vas a echar en saco roto. Lo primero que tiene que empezar a hacer la iglesia es a atesorar la palabra que Dios nos da. Tenemos que entender que cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, es una joya que Dios nos está dando, algo de alto valor. No debemos menospreciar la palabra. Yo le decía hace algunos días que como en nuestra cultura occidental la gente subvalora el poder tener la Biblia en sus manos y leerla. Y yo le hablaba de aquellos cristianos en Corea del Norte que cómo no tienen acceso a una Biblia. Y los misioneros que están llevando la palabra de Dios a Corea del Norte, ellos van hasta Corea del Sur, y en las fronteras de Corea del Sur toman globos aerostáticos y amarran Biblias y los direccionan hacia Corea del Norte, hasta que en alguna altura ese globo se va a reventar y esa Biblia va a caer en un lugar. Y yo vi por allí un video de cómo unas personas recibían una Biblia, y había un grupo de unos 30 o 40 cristianos de allí de Corea del Norte escondidos en un búnker subterráneo, celebrando y haciendo una fiesta porque habían encontrado una Biblia. Yo lloré cuando vi ese video. Y nosotros la tenemos una Vulgata Latinajas que son grandotas y la tenemos abierta en el Salmo 24, en el Salmo 91, y esas son las únicas 2 hojas que se han usado de la Biblia. El resto están nuevas. Tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a valorar la enseñanza de la palabra de Dios. No menosprecie una predicación, porque una predicación puede cambiar su vida. Usted tiene que venir con la expectativa de Dios. Háblame, porque yo sé que si tú me hablas, voy a ser cambiado. Si tú me hablas, voy a ser transformado. Nosotros tenemos que tener la expectativa como la que tuvo aquella mujer del flujo de sangre. Yo sé que si voy donde Jesús y toco el borde de su manto, yo sé que seré sana. ¡Wow! ¡Qué convicción! Ella no sabía si Jesús la iba a entender. Ella no sabía si iba a tener la oportunidad de estar cerca de Jesús, pero sí tenía una fe y una convicción. Si toco el borde del manto de Jesús, seré sana. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tocó el borde de Jesús, del manto de Jesús, y fue sana. Tú tienes que tener una convicción de que la palabra te va a hablar y te va a ministrar. Pero también tienes que tener convicción de que esa palabra se tiene que hacer vida en ti. No podemos seguir siendo simplemente cristianos de rótulo. Escuche, usted hoy no se puede incomodar por lo que le voy a predicar, porque le va a doler. Es como una vacuna. La vacuna te duele, pero te beneficia, ¿cierto? Dios te va a inmunizar en esta noche. A veces duele un poquito, pero eso nos lleva a nosotros a crecer y a ser mejores en Él. Miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 23. Mateo 23, verso 1 al 3. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciéndolo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El pueblo de Israel tenía algo que se llamaba la cátedra de Moisés, porque era el lugar donde se sentaba Moisés a enseñarle al pueblo. Aquí Jesús está diciendo, donde Moisés se sentaba a enseñar, ahorita cualquiera se sienta a enseñar. Escuche, le estoy transliterando lo que está diciendo la palabra al lenguaje actual. O sea, en aquel lugar donde se sentaba Moisés, un hombre íntegro, lleno de la presencia de Dios, que me miraba cara a cara y recibía palabra mía y le daba al mundo, al pueblo, ahora en esa silla se sienta cualquiera a predicar. Escuchen lo que ellos predican, pero no crean en lo que ellos hacen. ¡Wow! ¿Cuánto se parece a los evangélicos de este tiempo? Yo le dije que le iba a doler. ¿A cuántos cristianos usted ha visto criticando a otros por algo que ellos hacen? Es que los hijos suyos y los suyos, es que yo vi a la hija suya, yo vi al muchachito suyo. ¿Y dónde están sus muchachitos? Ah, no, mi hijo es un ángel, pero es que usted no sabe cómo es que se porta en el colegio, compañerito. El angelito vuela ya. Criticamos las malas acciones de otras personas cuando muchas veces tenemos esas mismas malas acciones. ¿Cuántos cristianos en este tiempo habemos que decimos, pero no hacemos?
Escuche, yo le voy a dar una advertencia. Cuídese de las personas que dicen tanto, porque generalmente el que dice demasiado es porque está tan desocupado que no tiene nada más que hacer, porque no hace nada. Escuche, el criticón, el chismoso generalmente es un desocupado. Yo compartí hace algún tiempo algo en las redes sociales y yo decía lo siguiente, y es que hay que dejar que los que hablan, hablen, mientras los que hacen, hacen. Hay gente que simplemente dirá, pero hay gente que se va a esforzar para hacer. Usted tiene que convertirse en aquellos que se esfuerzan a hacer. No hay mejor predicación que nosotros podamos dar que nuestro estilo de vida. ¡Wow! Que un cristiano realmente se convierta en ese ejemplo. Mira, que Jesús te vea a ti sentándote en la cátedra de Moisés y digan: oye, qué chévere, muy bonito como tú hablas, pero no me convences. Y que le diga al pueblo: sí, mira, como él habla, créanle, pero no observen cómo es que él vive, porque es una mentira lo que él vive. Jesús le estaba hablando a los escribas y a los sacerdotes. ¿Quién eran los escribas y sacerdotes? Eran los ministros, eran los pastores de esa época. Eran los que ministraban en una iglesia, eran los que servían en una iglesia, eran los que predicaban, los que evangelizaban. Y a esas personas Dios dice: oye, que muy bonita su túnica, pero lo que está debajo de esa túnica está podrido. A veces nuestro disfraz de cristiano y de evangélico se ve muy bien. Lo que tenemos que empezar a analizar, amados, es lo que hay adentro. Nosotros como cristianos tenemos que empezar a interiorizar nuestra vida espiritual. ¿Cómo está verdaderamente nuestra vida espiritual? ¿Se está ajustando un poco, por lo menos, a lo que yo hablo o predico? Deje de sentarse en la cátedra y empiece a trabajar en su vida primero. Porque como hay gente buenísima, hermano, para sentarse en la silla del juez, ponerse en la toga y empezar a evaluar. Vamos a ver, Félix. No, a mí no me convence Félix. Es que Félix le falta por aquí, le falta por allí. No. Vamos a ver ese José. No, José se la pasa en el gimnasio por allá buceando a las muchachas. Y somos buenos para juzgar, señalar y dar nuestra opinión respecto de los demás. Y hablamos muy bonito, creemos cómo serían perfectos los demás, pero no nos estamos preocupando por perfeccionarnos nosotros. Dígame, ¿cómo un ser imperfecto puede perfeccionar a otro ser imperfecto? ¿Es eso posible? No es posible. Solo podemos ser perfeccionados por alguien que ya alcanzó la perfección. Y la Biblia me dice que el único que alcanzó la perfección como hombre, ¿quién fue? Jesús. Solo Jesús, a través del Espíritu Santo, puede perfeccionar al hombre. Tenemos que partir de la idea de que todos somos seres imperfectos que estamos siendo procesados y enseñados. A veces hay personas que se me acercan y me dicen: pastor, mira, esto de usted como que no me gusta mucho. Y yo: wow, sí, de verdad, tiene razón, tengo que cambiar, porque yo no soy perfecto. El cristiano tiene que aprender a ser humilde y entender que ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección. Estamos en el proceso de ser perfeccionados en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero mientras eso pasa, tenemos que trabajar en nuestras vidas. Deje de mirar para afuera y empiece a mirar para adentro. Empiece a observar si lo que está saliendo de sus labios concuerda con lo que usted está dispuesto a vivir. A veces criticamos: ay, no, que fulanito de tal, sutanito de tal, que mira lo que hace aquel, que mira que hace, hasta que te toque a ti. A veces es fácil criticar lo que vive la vida, lo que pasa en la vida de otro, hasta que me toque vivirlo a mí. El día que me toque vivirlo a mí, dejo de criticar al otro, porque ahora soy yo el que estoy en el lugar de él. Ay, ay, ay. Controle la lengua. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice lo siguiente: dice que con la vara que nosotros midamos, con esa vara nosotros vamos a ser medidos. Si tú juzgas duramente a los demás, serás juzgado duramente tú.
Si tú señalas y criticas duramente a las otras personas, tú también serás criticado duramente. Pero si tú muestras amor, misericordia hacia la vida de los demás, también recibirás amor y misericordia. Si queremos recibir mucho amor, perdón y misericordia de parte de Dios, entonces demos amor, tengamos misericordia de los demás. Amén. Mira lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1, verso 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí nos enseña la Biblia en qué nos debemos centrar. Que en vez de estar criticando, señalando y ofendiendo la vida de otros, empecemos a buscar alcanzar el nivel de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no solamente escuchemos la Biblia, no solamente leamos la Biblia, sino que la hagamos vida en nosotros. Dice, no solamente oidores sino oidores y hacedores. Usted tiene que convertirse en un protagonista de la palabra de Dios. Tú tienes que protagonizar lo que Dios te enseña a través de la palabra. Cada vez que Dios te regala un mensaje que te confronta, tú tienes que salir de este lugar dispuesto a aplicarlo en tu vida. Amén. Tú te tienes que llevar de este lugar, cada vez que vienes a este lugar, te tienes que llevar herramientas para aplicarlas en el mundo. Porque si no lo estás haciendo, ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que te estás engañando a ti mismo. Si usted no viene a la iglesia para ser transformado por la palabra de Dios, hermano, está perdiendo 2 horas de su semana. Es como una persona que dijo que él hacía ayuno y se ponía a ver televisión. Yo le dije, amado, usted está aguantando hambre. Usted simplemente dejó de comer. Porque si tú no te privas de los alimentos para entrar en intimidad con Dios, no estás ayunando, estás aguantando hambre. Lo mismo le pasa a un cristiano que está come palabra de Dios, pero no la aplica. Algunos leen Biblia solamente para tener herramientas y argumentos para condenar al resto de las personas. La Biblia dice: pecadores, generación de víboras, y usted es otra más. Porque aquel que utiliza la Biblia como solamente una herramienta de condenación está desviado de la fe. Porque la Biblia no es una herramienta de condenación, es una herramienta de salvación. Porque la Biblia dice que el Espíritu redarguye de pecado para salvación. El Espíritu no redarguye de pecado para condenarte. Oye, mire, eres un desgraciado, te vas a ir para el infierno. Eso es la señorita Laura, no la Biblia. La Biblia dice, eres un pecador, necesitas cambiar para que puedas recibir la gracia del Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hay algunos cristianos que utilizan que la Biblia para ellos es una AK-47. No se les casquilla nunca, hermano. Tú tienes que recibir la palabra, es para que te dé vida a ti. Wow, la palabra te tiene que vivificar. Mira lo que decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow, es una posición muy personal. La Biblia te habla a ti. Cuando tú la lees, la revelación te la está entregando Dios a ti. Es como esos cristianos que a veces vienen a la iglesia y ese es para usted. Usted tiene que decir, esa es para mí. Porque es que la palabra te tiene que tocar a ti, quebrantar a ti, romper en ti lo que está dañado. Y tú tienes que recibirla. Y cuando recibes ese corte de esa palabra, de esa espada de doble filo, tú tienes que decir, gracias, Señor. Porque Dios está arrancando de ti lo que no sirve. Cada vez que te confronta, cada vez que te quebranta a través de la palabra, te está diciendo, te quiero hacer conforme a mi imagen, quiero transformarte conforme a mi diseño. Necesitas ser transformado y Dios está dispuesto a hacerlo. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a vivir conforme a la palabra que nos está siendo a nosotros predicada, porque de otra forma simplemente nos estamos engañando. Un cristiano que escucha la Biblia, que lee la Biblia, pero no vive la Biblia, está perdiendo su tiempo. Quiere aprender a vivir, quiere recibir los mejores consejos de cómo vivir. Lea la palabra de Dios. Wow.
Tú te quedas impresionado. La palabra de Dios te da consejos de familia, de hogar, cómo tratar a tus hijos. Es más, te da hasta cómo tratar tus enfermedades. Te muestra el camino de la sanidad, el camino de la santidad, el camino de la prosperidad. Todo lo que tú necesitas está en la palabra de Dios. Pero ni estamos dispuestos a leerlas y mucho menos estamos dispuestos a vivirla. Necesitamos empezar a ser hacedores de la palabra. ¿Qué más tenemos que empezar a hacer para que no seamos simplemente oidores, sino hacedores? Es empezar a tener una vida de oración personal. Pero nuestra vida de oración está siendo escasa. Una iglesia se hace fuerte, una iglesia se hace real, una iglesia se vivifica en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación con nuestro Creador. Es hablar con aquel que decimos creer. Mira, a veces nosotros decimos sí, yo creo en Dios, pero no hablas con Él. Es como que tú digas que tú amas a tu esposa, pero nunca conversas con ella. O que tú digas que amas a tus hijos, pero tú nunca le has dedicado tiempo a tus hijos para saber cómo se sienten ellos. Entonces realmente tu amor está fundamentado en simples y sencillas palabras. Igual un cristiano que no tiene oración. ¿Y qué es la oración? La oración no es nada más que comunicación con nuestro Dios. Dedicar tiempo para Él. Levantarnos en las mañanas y orar. Ay, pastor, eso pasó de moda, eso eran los viejitos. No. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no va a cambiar. Y Dios ha reclamado de su iglesia oración. Dice la palabra que en un momento Jesús fue con sus discípulos al monte y les dijo: esperadme aquí porque voy a orar, acompañadme en oración. Y mientras Jesús estaba orando, dice la palabra que cuando Jesús regresa, ¿cómo encontró a los discípulos? Como a nosotros, ¿sí o no? Confirmen. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros orar? Qué fácil para nosotros es pasar una noche completa viendo una maratón de series en Netflix. Llegamos al otro día a la iglesia: oiga, ya se vio el capítulo tal del capítulo tal de la serie tal. Yo, están muy actualizados. Pero usted les pregunta un versículo de la Biblia, hermano, y raspados. Dígase un versículo de la Biblia de memoria: y Jesús lloró. Los más evangélicos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ni siquiera lo leen bien, porque lo parafrasean. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que no tengan vida eterna. Amén. Esa es la evidencia de nuestra vida espiritual. Pero no sabemos la vida de todas las hermanitas de la iglesia. Ay, hermanito, usted sí vio lo que publicó. Usted sí vio el estado de la hermana fulana. Vio el estado del pastor. ¿A quién se la estará echando? Hermano, yo a veces pongo a la gente a pensar. Porque yo a veces casi nunca comparto nada en los estados de WhatsApp. Y llego y me meto a la Biblia y leo un versículo y está chévere este versículo, lo copio y lo pego en el estado. Y a veces me manda mensajes: pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estaba leyendo la Biblia. Porque estamos más pendientes de ese tipo de cosas que de tener intimidad con el Dios en el cual creemos. Sabemos cuál fue la muchachita del barrio que está embarazada. Sabemos cuál fue el que la embarazó. Sabemos cuál era el verdadero novio, porque la que la embarazó no era el novio, sino era el otro. No sabemos todas las historias, pero no nos sabemos las historias que nos hablan del carácter del Dios en el que creemos, porque no leemos la Biblia. No tenemos respuestas de Dios porque no oramos. Ay, es que Dios no me habla. Pero ¿cómo te va a hablar? Es que yo fui el domingo, yo estaba esperando que el pastor me pasara y me pusiera las manos. Dios no habla siempre así. A veces Dios te habla en tus tiempos de oración, te da una palabra. A veces Dios te habla en tus tiempos de lectura de la Biblia. Tú estás leyendo y Dios te dice: esto es para ti, y sientes que te llega a tu espíritu. Y Dios te da consuelo, te levanta, te da una palabra de esperanza. Pero nos estamos negando a eso, amados. Decimos, pero no hacemos. Criticamos la escasa espiritualidad de otros cuando nuestra propia espiritualidad es escasa.
tenemos que orar más. Amén. Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Esto va para los que dicen y dicen que la iglesia tiene que evangelizar, pero no evangelizan. Pastor, ¿por qué no hacen campañas? Y cuando llegamos a la campaña, yo digo, bueno, pero ¿dónde están los que decían que evangelización? Pastor, tenemos que volver a las sendas antiguas, hay que ayunar. La iglesia no está haciendo ayuno. Le digo, hermano, domingo 8 de la mañana ayuno, y pastores que usted lo hace muy temprano. El verdadero ayuno es que tú te metas en el Señor hasta que el Señor te hable. No es ese ayunito de que el domingo, el día anterior, a las 12 de la noche, te pegas una hamburguesona así. Sí, full. Hasta donde quedaste así. Que te levantas al otro día y ya no quieres comer más. Que no desayunas porque no quieres comer, no te cabe. Me voy a ayunar. Y a las 11 de la mañana, Señor, en tus manos entrego este ayuno. ¿Qué ayuno? Pero es que no, la gente prefiere criticar lo que otros no hacen porque no están dispuestos a hacer lo que otros están haciendo. Ay, pastor, en nuestra iglesia no evangelizan. Hermano, jornada de evangelización. ¿Quiénes llegan? Los mismos de siempre. Cuando el mensaje y la orden de Dios para la iglesia fue que todos evangelizaran. Mira lo que dice la Biblia: ¿cómo irán de ese Dios en el que usted y yo creemos si nosotros mismos no vamos y les hablamos de ese Dios? Si nosotros no le predicamos. ¿Cómo conocerán la verdad si nosotros, que somos los portadores de la verdad, no vamos y les revelamos la verdad? En vez de andar criticando a los que no lo hacen, empecemos a hacerlo nosotros y nos convertiremos en ejemplo para que otros quieran hacerlo. ¡Wow! ¿Usted sabe cuándo crece la iglesia? La iglesia crece cuando la iglesia entiende que tiene que tomar su lugar y hacer lo que tiene que hacer. Es impresionante. Yo le decía a mi esposa, sí, creo que esta tarde le decía, que una persona X, no va a decir su nombre, que simplemente es un asistente, viene a la iglesia, se congrega, no sirve en ningún ministerio, no está sirviendo ni es servidora, ni es músico, ni es cantante, ni es ujier de ningún tipo. Pero es una de las personas que está más trayendo más personas a la iglesia para que conozcan de Jesús. Y aunque esa persona no lo sabe, está siendo tremenda evangelista. El hombre de Dios más poderoso es el que es capaz de traer un alma perdida a los pies de Jesús. ¡Wow! Ese es el que Dios está usando. Usted tiene que convertirse en ese hombre y esa mujer de Dios que Dios está usando. Usted tiene que traer, invitar a otras personas a hablar del amor que Dios ha manifestado para su vida y mostrarles que ese amor también está disponible para ellos. De esa manera nos vamos a convertir en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y Dios va a decir, wow, estos no son de los que solamente hablan, estos son de los que también hacen. Amén. ¿Y sabes por qué tenemos que hacer todas estas cosas? Y ya con esto termino. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice la Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para finalizar, Cristo viene por su iglesia. Y el plan y el propósito de Él es que todos se salven y que nadie se pierda. Y hay muchos que se están perdiendo allá afuera porque hay una iglesia que habla mucho pero hace poco. Convirtámonos en esa iglesia que cierra su boca y empieza a activar sus manos para servir.